Conocer la realidad de los estudiantes es fundamental para el docente, ya que le permite adaptar sus estrategias pedagógicas y responder de manera adecuada a las diferentes necesidades, experiencias y estilos de aprendizaje. Esta proximidad en el contexto escolar se direcciona a una educación más relevante, significativa y capaz de generar transformaciones reales. Para llegar a estar más próximo a sus realidades es importante el diálogo, que se convierte no solo en una herramienta pedagógica, sino también en una vía de reflexión crítica, como lo señala Paulo Freire, capaz de generar cambios profundos en la educación. Esto requiere prácticas educativas inclusivas que garanticen una atención con calidad. Desde este enfoque, el papel del docente se transforma para comprender las diferentes dinámicas que le permiten proponer estrategias que potencien sus capacidades y fomenten su desarrollo integral, como lo expresa Paulo Freire. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende a enseñar y quien enseña aprende a aprender. Ser maestro implica adoptar una mirada profundamente humana que permita comprender y transformar la realidad educativa. Muchos estudiantes asumen posturas pasivas ante la escuela, debido a que en sus entornos familiares no siempre encuentran comprensión ni apoyo a sus intereses y metas. Frente a esta situación, es trascendental, como lo había expresado, crear espacios de diálogo de saberes entre docentes y estudiantes, donde se promueva el reconocimiento y el valor por su identidad personal, familiar y cultural, mediante la reflexión sobre sí mismos. Sus voces sean escuchadas con el objetivo de reconocer los saberes previos adquiridos en sus contextos de origen. Por lo tanto, las prácticas pedagógicas fortalecen el acompañamiento desde la escuela y brindan herramientas para que los estudiantes puedan potenciar sus habilidades. El aprendizaje es recíproco desde la comunidad educativa. Se integran los conocimientos estudiante-docente y docente-estudiante, llegando a una práctica educativa relevante y significativa. Las realidades que tal vez percibimos diariamente en las aulas se encuentran inmersas en un campo muy grande de posibilidades, que seguramente deben ir más allá de lo que vemos inicialmente, que generalmente son relativas, y no muestran una primera observación una realidad real de ese ser. Poder descubrir las necesidades y fortalezas de los estudiantes que están a nuestro cargo a partir de sus propias realidades propone todo el empeño y un reto personal que nos permite encontrar el camino correcto para poder transformar de manera positiva esa realidad. Aquí viene la cita. La realidad, en cualquier forma que se conciba, es vista como un campo de posibilidades que va más allá de lo que se percibe empíricamente. Boaventura de Sousa Santos. El poder reflexionar diariamente sobre nuestra práctica pedagógica nos invita a preguntarnos cómo lo debemos hacer y para qué lo debemos hacer. Pero sobre todo, poder determinar el fin de lo que queremos y que cobre realmente sentido esa transformación y ese pensamiento de ese ser que se educa y que sea capaz de aportar al otro y la sociedad que lo rodea, teniendo en cuenta la diversidad que lo caracteriza. De ahí que la experiencia que vamos forjando como maestros nos permite fortalecer nuestra práctica en pro de poder llegar de mejor manera al conocimiento. Ante el análisis autocrítico de nuestra práctica, vemos conveniente se desarrolle una estrategia que permita poder dar participación activa a todos los actores en el proceso educativo, en donde se refleje la creatividad y los verdaderos intereses de los estudiantes a partir de sus capacidades. Contarles que nuestro proyecto está pensado en implementar el arte en sus diferentes expresiones como una herramienta didáctica que permita, en primer lugar, lograr de una manera muy inclusiva la participación activa de todos, que les permita tal vez tener una forma diferente de expresar lo que les gusta
de poder expresar su conocimiento, pero sobre todo de poder ser valorados equitativamente a pesar de lo diverso que es cada ser, favoreciendo en algunos casos el trabajo en equipo, su autonomía y la creatividad. Recordemos que enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia posibilidad. Paulo Freire. En mi concepto, creería por último que nuestro proyecto definitivamente está pensado en poder contribuir de manera dinámica en las relaciones humanas al permitir expresar a través del arte relaciones reales entre los individuos del proceso educativo que les permita respetar la diversidad del otro, valorar lo que el otro hace. Veo aquí definitivamente la aplicación directa de una pedagogía experiencial de tal forma que al final los resultados obtenidos serán seguramente muy positivos. ¿De qué manera los elementos abordados en el escenario dialógico de lo educativo, realidad histórica y práctica educativa contribuyen a la configuración del tejido social en pro de movilizar prácticas, teorías y discursos que respondan a la atención de la diversidad en el contexto de investigación? Para abordar esta pregunta parto del contexto donde voy a desarrollar la investigación. La Pedregosa Cajibío, departamento del Cauca, territorio habitado por comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas. Esta región presenta problemas de discriminación étnica, económica, religiosa y por aspecto físico que requieren análisis desde sus raíces históricas. Colonización, esclavitud, despojo de tierras y conflicto armado han marcado las relaciones entre grupos poblacionales. Lo que observo en las aulas escolares, niños que se rechazan por su origen étnico o condición social, no surge espontáneamente, son patrones heredados de dinámicas históricas de dominación que persisten en nuevas generaciones. Paulo Freire sostuvo que la educación jamás es neutral, domestica o libera. Su obra Pedagogía del oprimido demuestra cómo las prácticas educativas son convencionales, reproducen desigualdades existentes. Esta perspectiva permite entender por qué muchas instituciones escolares involuntariamente perpetúan prejuicios sociales. No obstante, la educación posee potencial transformador. En regiones como el Cauca, donde la diversidad cultural podría constituir riqueza colectiva, el desafío radica en crear prácticas pedagógicas que reviertan patrones discriminatorios arraigados. Las expresiones artísticas ofrecen alternativas valiosas para este fin. El arte facilita comunicaciones que superan barreras lingüísticas y posibilita encuentros auténticos entre estudiantes de diversos orígenes culturales. Alfredo Guizzo acuña el término diálogo de saberes, refiriéndose a prácticas que permiten encuentros horizontales entre distintas formas de conocimiento. Esta propuesta cobra relevancia particular en el Cauca, donde cohabitan saberes ancestrales, indígenas, tradiciones afrodescendientes y prácticas mestizas frecuentemente invisibilizadas en espacios educativos oficiales. Cuando estudiantes indígenas socializan conocimientos sobre medicina tradicional, jóvenes afrodescendientes comparten ritmos ancestrales y mestizos contribuyen con técnicas agropecuarias familiares, emergen dinámicas de valoración recíproca que desafían jerarquías culturales preestablecidas. Adolfo Albán plantea pedagogías emancipadoras y decoloniales, que reconocen a los sujetos como creadores de conocimiento válido. El acto creativo se convierte en práctica liberadora que dignifica experiencias y saberes de comunidades históricamente marginalizadas. Hugo Semmelmann subraya la necesidad de pensar desde realidades propias. Esto implica construir propuestas educativas que respondan a particularidades territoriales, rechazando imposiciones de modelos foráneos que ignoran dinámicas locales específicas. Transformar prácticas, teorías y discursos hacia la atención de la diversidad demanda trabajo simultáneo en múltiples niveles. Urge cambiar discursos que naturalizan exclusión, incorporar enfoques teóricos decoloniales e interculturales e implantar metodologías que propicien encuentros reales entre la diversidad.
El arte opera como mediador excepcional porque facilita construcción de códigos compartidos que trasciendan fronteras étnicas y culturales. Mediante creación colectiva surgen espacios donde diferencias se perciben como complementarias, no como obstáculos. Los elementos de realidad histórica y práctica educativa contribuyen a configurar tejido social cuando se articulan críticamente. Reconocer herencias históricas de exclusión, junto con implementar prácticas pedagógicas transformadoras, habilita nuevas modalidades de convivencia. En estos territorios, el reto consiste en convertir diversidad étnica en fuente de enriquecimiento mutuo y cohesión social, sanando heridas históricas mediante experiencias educativas conscientes y liberadoras. Buen día. La educación nos garantiza un éxito de aprendizaje profundo si conocemos la realidad y el contexto escolar que nos rodea como docentes. Es importante saber que el enseñar no solo es transmitir el conocimiento a los estudiantes, sino también crear un entorno en donde podamos asimismo enseñar, pero también aprender de las realidades y asumir que no todos vivimos una misma historia. Existe diversidad de culturas, formas de pensar, entornos familiares que debemos de conocer. De aquí paso a reflexionar lo que algún día leí en la universidad. La educación es una rama de la filosofía que reflexiona sistemáticamente y críticamente sobre el origen de las fuentes y desarrollo educativo en cuanto a sus teorías epistemológicas o problemáticas trascendentales. En relación al estado de una comunidad, los estudiantes, el sistema educativo y hasta los docentes. Es un estado en donde debemos saber reflexionar sobre las situaciones de los autores que participan en este escenario llamado educación, y los actores principales son los estudiantes, porque los docentes no simplemente estamos para impartir un tema diario, sino también, al saber escuchar, preparamos y ayudamos a conservar una buena educación, no solo para lo académico, sino para la vida y en la vida misma. Asimismo, como lo indica John Dewey, la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida misma. En modo de conclusión, el enseñar no es transferir simplemente conocimiento, sino también las posibilidades para que su producción o construcción de quien enseña, de quien aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Paulo Freire. Esta cita nos da a reflexionar que debemos como docentes aprender a aprender, porque tenemos muy marcada la idea de que los docentes debemos de impartir el conocimiento, pero también debemos de aprender de nuestros estudiantes en este proceso. La verdad que es muy difícil para los docentes darnos cuenta de estas situaciones, porque al empezar una labor como docente tenemos la idea de que vamos a impartir un conocimiento, un tema y ya, pero tenemos que también saber escuchar, porque existen distintas circunstancias que pueden influir en que adquieran o no el conocimiento con éxito cada uno de los estudiantes, y esto infiere también en que los docentes también debemos aprender a escuchar, porque muchas veces también somos psicólogos, también somos filósofos, también debemos saber de neuropsicología, de neuroeducación, de neuroaprendizaje para poder aprender a identificar cómo están aprendiendo cada uno de nuestros estudiantes dentro del aula, y aprender también a escuchar lo que sucede y acontece, no solamente lo que acontece dentro del aula, sino también lo que pasa en sus hogares, lo que pasa en su entorno social, en su entorno familiar, con sus amigos, cómo se comporta, qué está haciendo, qué le pasa, qué le dicen, cómo actúa. Debemos de saber escuchar lo que ellos nos quieren decir para poder aprender cómo funcionan esas pequeñas mentes y cómo podemos ayudarlos como docentes. Por otro lado, me gustaría enfatizar un poco acerca de nuestro proyecto, ya que se basa en lo artístico. Esto nos ayudará a tener una herramienta sanatoria para todas estas problemáticas que se presentan en el aula de clase, ya que sabemos de que hay muchas mentes, hay diversas mentes en un aula de clase queriendo aprender, queriendo salir adelante. El arte es una herramienta fundamental para sanar el espíritu, ya que se dice que antiguamente esto se utilizaba también para sanar enfermedades físicas. También decían los antiguos ancestros que servía también para sanar cualquier enfermedad o afección de la mente, afección del alma o del espíritu.
Ahora bien, si lo utilizamos en el aula de clases, podríamos también llevar a cabo una sanación mental para cada uno de nuestros estudiantes, ya que el arte nos ayuda también a desestresarnos, a botar todo estrés que traigamos de casa, toda depresión y ansiedad. Es una herramienta también de doble filo para la ansiedad. Cuando tenemos mucho estrés, esta herramienta nos ayuda a botarlo inmediatamente, ya que nuestra mente se intenciona en realizar el arte que está plasmado en cada una de las pequeñas mentes. Y ahora sabemos que sí, es importante saber escuchar para aprender a aprender en el aula. Muchas gracias.